Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Como la luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Ven, te quiero platicar de él. Ven, tómate un café conmigo. Vamos a platicar de lo que por amor él hizo, de lo que podemos hacer por él. Yo le voy a decir a mi amigo Juan Durán que se haga una versión rock and roll de esa canción. ¿A ti qué te parece, Jesús Contreras? De lo que por amor él hizo, ¿no? Buenos días con alegría. Hoy estamos hyper, hoy miércoles en la mañana. Es que el café me quedó bien bueno. Ahora me dice Jesús Contreras qué tal me quedó el café. Miércoles, mitadita de la semana. Súper contentos con encontrarnos con ustedes, podernos tomar este cafecito rico. Hoy me lo tomo solita, pero creo que el viernes voy a tener compañía. ¿Qué les parece? Los que quieran acompañarme a tomarse el cafecito, ¿no está bueno? Buenísimo. Entonces voy a empezar a invitar nuevamente, porque siempre me dicen, ay, me tengo que ir a tomar el café contigo. Ay, sí, sería bueno que yo vaya un día, pero a la hora de la hora, adivina qué, la gente en el trabajo, o de repente dizque yo salir en televisión, o de repente dizque muy temprano, cuántas cosas, pero hay muchos que han venido también a divertirse, a pasarla muy bien, a tomarse el cafecito acá, a que podamos leer esa lectura, ese evangelio, y bueno, disfrutar de ese eco que nos da el Señor en nuestro corazón, a llevar esa palabra pues a nuestras vidas. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor se encargue de esto, porque yo, Marisa Rojas, no es que puedo, sino que el Señor nos ayuda, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de este espacio que Él mismo pues ha inspirado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, nuestras mentes. Espíritu Santo de Dios, te pedimos esta mañana que nos inspires, que nos lleves de la manito, Señor, que nos vayas nutriendo de tu amor, del entendimiento, de la sabiduría, de tus dones, Señor, en cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestros encuentros, nuestras reuniones, nuestros proyectos, en cada una de las cosas que hacemos, Señor, hazte presente. Te pedimos que te encargues este café con la fe y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ay, cuando hablo de la luz a la luz caminar, miren qué linda la homilía el día de ayer. Si no pudiste venir al primer día de triduo de San Antonio María Claret, te invito a que puedas venir hoy y mañana también a disfrutar de este santo maravilloso, porque la iglesia está linda, siempre está linda, pero está peculiarmente linda, con colores naranja. Está el santo en toda la entrada, en el Santuario Nacional. El Padre Julio ayer pues llevó una Eucaristía muy bonita, también se resaltó tanto de la vida de este santo, y bueno, para mí es muy importante porque no tenía planeado yo ayer venir, y yo decía, bueno, quedé acá, ¿no? Y me di cuenta que qué bonito pues esa experiencia con Claret. Cuando yo estaba chiquita, como siempre les digo, estaba en el Kinder Claret, y de repente entonces uno aquí rodeado de hermanos claretianos y todo Radio Claret, y entonces bueno pues para mí pues son diosidencias, y qué bonito la vida de este santo. Ayer el Padre Julio, voy a citarlo, él resaltaba que antes de los 30 años, o sea, primero va a ir como por la vida de él, ¿no? Y antes de los 30 años de San Antonio María Claret, él a sus 23 años intenta entrar al seminario y no lo dejan, imagínate tú, porque supuestamente estaba muy adulto, ya muy pasado de la edad. Entonces él como que tiene que trabajar para poder recibir su formación, ¿no? Iba y venía. No le fue fácil, pero ahí pues lo que es la perseverancia. Y una frase muy especial con la que me quedé
que hablaba durante la homilía, es que la valentía es la confianza en el Señor. O sea, nuestra valentía es la confianza plena en el Señor, porque hay que ser valiente de verdad para caminar sin ver, sin saber, ¿no? Sin saber hacia dónde vas, sino confiando en el Señor. Y digo, sin saber hacia dónde vas, pero corrijo que con luz y con vista, con esa luz que da la palabra de Dios y el hecho de permanecer en Cristo, que ahí es donde está la diferencia. O caminamos con Cristo o caminamos sin Cristo. Sin Cristo es oscuridad, con Cristo es lámpara a los pies, ¿no? Me encantó. Bueno, vamos a hacer la lectura de la primera lectura y Evangelio y luego de ahí entonces hacemos una reflexión bonita. ¿Qué les parece? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a hacer la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá. O sea, que si nosotros sabemos la voluntad del Padre, buena, agradable, perfecta, y obedientemente actuamos, la cosa es diferente. Pero si nosotros sabiendo la voluntad del Padre, buscando la palabra, estar viviendo una vida en comunidad, itinerante, conociendo al Señor día a día, porque no sé, nadie puede decir que lo conoce, ¿verdad? Si uno supera, siempre lo vamos conociendo y no nos dejamos asombrar de Él todos los días. Pero si yo conociendo la voluntad de Dios, me hago esclavo del pecado, me hago esclavo entonces de la no santidad, o sea, sencillamente pues de la muerte, ¿no? Entonces,
el Señor nos los pone clarito hoy en la primera lectura de la carta a los Romanos y por supuesto en el Evangelio. ¿De qué queremos ser esclavos? ¿Esclavos de un camino de obediencia, camino a la santidad, o esclavos de un camino de muerte? Vamos por un camino de obediencia. Y de hecho, peor es si sabemos, como quien dice, más de ese encuentro con el Señor, de esa relación con el Señor, y de momento pues decidimos apartar al Señor de nuestras vidas y hacer lo que querramos. O sea, mucho más difícil será, porque aquí lo dice claramente, ese administrador recibirá mayores azotes, ¿no? Mayores azotes, le va a ir más difícil, como quien dice. Y a veces preguntamos, oye, pero ¿por qué estos que andan distraídos o que de momento nadie que está conectado, entonces cómodamente el Señor bendice o le va más fácil, ¿no? Menos difícil. Y es que claramente la vida del cristiano no es una vida con esa alegría superflua que vemos en Instagram, ¿no? Sino con esa alegría de saber que tenemos al Señor, esa alegría de saber que tenemos esa lámpara a los pies para caminar. Pero no significa que no se pasen situaciones difíciles. Y esas situaciones de sufrimiento difíciles son precisamente para llevarnos a reconocer a Dios. Porque de otra forma, seamos honestos, pongámonos la mano en el corazón, como quien dice, nosotros veríamos a Cristo, buscaríamos a Cristo, clamaríamos a Cristo, si todo fuese paz y amor y no tuviésemos ninguna circunstancia difícil, ninguna adversidad en la vida, ni lo veríamos. Entonces, ese camino de adversidad, ese camino de obstáculos, sencillamente es ¿para qué? ¿Para qué es? Para mostrarnos mucho más de lo que el Señor nos quiere formar día a día en ese encuentro con Él. Entonces, dichosos y demos gracias por cada momento en el que enfrentamos obstáculos y dificultades, porque algo nos quiere mostrarle el Señor para ese camino de santidad, para ese camino al que estamos llamados todos, aún sepamos o no sepamos, reconozcamos o no reconozcamos, seamos conscientes o no. Ese es el camino donde el hombre encuentra su plenitud, la plenitud que es Cristo, es en ese encuentro con Él diario en ese camino hacia la vida eterna. Y la verdad que esto es maravilloso porque reconocerlo en nuestras vidas es como, wow, un regalo muy grande. Ayer la palabra hablaba sobre donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y es un bálsamo para todos estos momentos en las que nosotros como ese dedito acusador queremos estar por ahí así, diciendo lo que el otro hace o deja de hacer. También donde vemos mucha abundancia de pecado, donde vemos que las cosas, como por dónde empezar ahí, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por eso? Saber que el Señor, en esa constante oración de cada uno de nosotros, por el hermano, por la situación, por el entorno, por las comunidades, el Señor va a hacer que sobreabunde la gracia. Entonces esa certeza de eso, ¿verdad? Y lo otro es que el Señor nos pide estar vigilantes. Si el padre supiera a la hora que va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por ningún lado. Ajá, en la casa. Y la casa, que es nosotros, que es este templo, que es la vida misma, que somos cada uno de nosotros, dejamos ranuras abiertas ahí. Ranuras abiertas, ¿qué puede ser? Hoy estamos en el mes de octubre y ahorita me viene el 31, donde todo el mundo piensa que es el día del famoso Halloween, ¿verdad? Y queremos entonces resaltar a eso antes que el día de todos los santos, que es el día primero. A los niños vamos a vestirlos de santos primero que todo, el día 1 de noviembre. Olvidarse de este 31 de octubre en ese disfraz y tantas cosas, porque ya se conoce el origen en ocultismo, en prácticas y rituales, cosas que son adversas a nuestra iglesia. Pero si nosotros dejamos esa ranura ahí abierta, por seguir al mundo, ¿ustedes qué creen? Sencillamente hay tantas cosas por las que se cuela, y es un ejemplo solamente de tantas cosas, ahora porque estamos en octubre, pero cuántas cosas por las que nosotros dejamos abierta la puerta y la ventana abierta al pecado, a la muerte, al ocultismo que hace tanto daño, esta búsqueda también de lo espiritual, pero por otros medios. Estamos en un mundo espiritual, ¿verdad?
Pero donde no habita el Espíritu Santo, otros espíritus habitan. ¿Qué queremos que habite en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra familia? El Espíritu Santo de Dios. Punto, más nada. Y para eso toca muchas veces ser radical. Y es difícil, no podemos controlar acciones ajenas, pero sí podemos orar por el bienestar, por la claridad, por la sabiduría y sobre todo por la cobertura después de nuestras familias. Así que, bueno, eso es muy importante. ¿Qué otras cositas más podemos sacar y deslindar de esta palabra? Yo tengo por acá el pan de la palabra, que también nos instruye muchísimo. La palabra a veces la leemos del Vatican News, otras veces el pan de la palabra. Lo importante es que cada uno de nosotros en esa meditación, en ese encuentro con el Señor, podamos sacar, hilar y llevar ese evangelio a nuestras vidas. Saber que el Señor mucho nos ha dado y mucho nos va a exigir, nos dice hoy el Señor también. Pero si nosotros no reconocemos muchas veces lo que el Señor nos ha dado, ¿cómo vamos a saber cuánto nos exige o cuál es su voluntad? Señor, entonces pongo en tus manos mis talentos, mi vida, mi trabajo, todos los dones que me has regalado. Heme aquí, Señor, ¿verdad? Y te irá poniendo los recursos, te irá poniendo como el camino, ¿no? Para todo. Si te confía mucho, también te exigirá mucho más. Vamos a ver qué nos dice aquí en la meditación. Dice así, vamos a la parte de la meditación. Dice, la palabra de Dios que vaya, voy, quedan pocos, acá en la librería Claret, quedan pocos, escuché al Padre Freddy decirlo ayer del pan de la palabra. Este ahorita mismo tiene todas las oraciones de Navidad, Adviento y todo, así que a comprarlo. Dice aquí, la palabra de Dios nos asegura que si mucho se nos ha dado, mucho se buscará en nosotros. Pero el interrogante está siempre referido a saber qué es lo mucho que se buscará. ¿Qué es lo esencial? Que es preciso descubrir cómo lo más importante que se buscará en nosotros. Voy acá para ver. ¿Qué es lo esencial? Que es preciso descubrir cómo lo más importante que se buscará en nosotros. Pues hemos recibido mucho por parte de nuestro Dios. Por el contexto que se describió, podemos decir con serenidad, que eso esencial es el misterio de Dios. La revelación de la que hemos sido destinatarios, como lo hemos hecho visible en nuestra vida personal y en nuestro mundo. Porque si hablamos de Dios, si vivimos de su presencia entre nosotros, si logramos que en nuestro testimonio cristiano se descubra al Dios escondido, pero dado a conocer por Jesús, significa que nos hemos quedado en las cosas secundarias. Por tanto, tenemos que ser comunicadores de una experiencia querigmática que proclama con obras y palabras que Dios existe, que Él está interesado en salvar este mundo, que quienes nos hemos encontrado con Él jamás podríamos vivir sin Él. Qué bonito, qué bonito. El otro día un hermano me dice, de hace muchos, ya no sé cuántos años tenemos haciendo Café con la Fe. Aquí en Radio Claret, más de 4, ¿no? 3 y medio. ¡Ay! Porque estamos desde la pandemia, lo hacíamos por Clubhouse, después solo Instagram, después Radio Claret. Bueno, no sé. El punto es que él está viendo hace rato que, ¿cómo se llama? Que estamos haciendo el Café con la Fe. Y me dice, dije, hermana, me asombra tu fe. Le dije, no, es el Señor, ¿verdad? Que nos sostiene. Porque le llegó en el momento el cafecito, ¿verdad? Y es el Señor que nos sostiene. Entonces, una cosa muy importante es saber que es Él, ¿verdad? En cada una de las cosas, en cada una de las obras, en cada una de las cosas en las que nosotros, como dice aquí ahorita, dice, jamás podríamos vivir sin Él. O sea, ya cuando tú reconoces que tú no puedes renunciar a con quien te has encontrado, que es Cristo, toca contarlo, ¿sí? Y no quedarnos con estos testimonios, con estos frutos, con estas vivencias que toca compartir con el hermano para que ese otro hermano se enamore también del Señor, para que ese otro hermano se identifique con el testimonio que des tú, que del hermano, que de otro. Entonces, provocar que ese evangelio sea llevado sabiamente. Dios sabrá cómo, dónde y cuándo. Así que bueno, eso es lo que me ha encantado nuestro cafecito del día de hoy. Vamos a cerrar rapidito con una reflexión que dice así. ¿Cómo respondemos a las exigencias de haber conocido el amor de Dios?
Esta es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo respondemos a las exigencias de haber conocido el amor de Dios? Porque Dios no es un Dios así como que, Él le demanda tiempo, espacio, pero administra también esos tiempos. Un hermano ayer me decía, yo le digo, ¿cómo va? Porque estamos un poco bien inclinados a lo que es la publicidad, el marketing, el tema, las filmaciones, la cosa. Le digo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el business? Me dice, este mes un poco más bajo en business, pero mucho más en temas de la iglesia. Y así es que toca, me dijo así, ¿no? Así es que ha tocado. Y me lo dijo con alegría, ¿sabes? Y me dio alegría. Porque de alguna u otra manera hay momentos en los que hay tiempo para todo, como dice el Señor. Para muchísimo trabajo y cómo produzco y cómo hago. Pero ese otro tiempo también en el que el Señor nos va a exigir. Y ahí toca estar presentes y alegres en ese servicio, ¿no? ¿Cómo podemos ser más efectivos en la proclamación del misterio de Dios que se nos ha confiado para la salvación de todos los seres humanos? ¿Cómo podemos ser más efectivos en esa proclamación? Bueno, cada uno preguntárselo. Tenemos los medios digitales. San Carlos Acutis también. Ahora tenemos el kit de santidad, que es una película poderosísima porque nos está dando el kit de santidad. Y yo tengo que ir a verla, pero escuchaba una hermana diciendo, tenemos el kit para la santidad. Y hay como no sé cuántas películas en este mes, horribles, por el mes de octubre, en alusión a Halloween, y nosotros tenemos que estar pensando en santidad. O sea, ir a ver la película de Carlos Acutis, todavía está en varios cines, Pacific Center y creo que Arbor Mall. Buscar esas tandas, ir a ver lo que vale la pena para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos. Y, ¿qué más que dice al final? ¿Qué acciones podemos realizar hoy? Bueno, dar el Evangelio, escribir, mandar un mensajito de WhatsApp, difundir un mensaje positivo, subirlo a mis historias, reflexionar el Evangelio, contarlo con mi familia, con mis hijas, tal vez no empezar a leerlo de una vez, sino contarles lo que aprendí en mi Evangelio hoy. No sé, cuántas cosas el Señor nos puede dar. Oremos entonces, dice aquí, Padre, que podamos contar con el don de la sabiduría de tu Espíritu Santo para actuar como personas a las cuales se les ha dado mucho y ser conscientes de que se nos exigirá mucho con relación a ser del conocimiento de todos que en Jesús te has hecho cercano a cada ser humano para salvarlo. Amén. Gracias, Señor, te entregamos este espacio, este café con la fe, y te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos guíes y nos ayudes a perseverar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ánimo y a vivir el Evangelio. Rezamos un Padre Nuestro y una Ave María, cada uno allá donde estamos, en nuestras casas, en nuestros hogares, en las oficinas, no sé, y quedémonos para ver la Eucaristía, ¿ok? Chao, ánimo. Tenemos cita el viernes, 8 en punto. Café con la fe. Chao. Una luz en la mañana, un fresco aroma amanecer. Escucha la voz de aquel que te habla. Ven, te quiero platicar de él. Ven, tómate un café conmigo. Vamos a platicar de lo que por amor él hizo, de lo que podemos hacer por él. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.